Primera de Samuel, cuando el pueblo de Dios pide rey, generalmente pensamos que pedir un rey es un acto o una actitud pecaminosa del pueblo de Israel porque no debían pedir rey. Sin embargo, el problema de Israel fue no pedir rey, sino pedir un rey conforme a las naciones vecinas. Ese es el problema. ¿Por qué? Porque Dios había anticipado que habría un rey en Israel. En la ley, en Deuteronomio capítulo 17, versículo 14 al 20, vemos que antes de que hubiera una monarquía, Dios ya había establecido los requisitos del rey y le había dado 3 mandamientos cuando el pueblo se estableciera y tuviera rey, que no le tomó por sorpresa a Dios. Él debía cumplir 3 prohibiciones, tenía 3 prohibiciones y un mandamiento, los reyes de Israel. En primer lugar, dice Deuteronomio 17, el rey no debía tener muchos caballos. En segundo lugar, el rey no debía tener muchas mujeres. Y en tercer lugar, el rey no debía acumular mucho oro ni plata. Pero tenía un mandato de Dios al futuro rey en Deuteronomio. El rey debía escribir una copia de la ley en presencia de los sacerdotes levitas para su uso personal. Él debía escribir su propia copia de la ley y leerla todos los días de su vida. El rey. Era el mandato, porque era la única manera de obedecer a Dios y de no desviarse de los mandamientos de Dios. No solamente escribirla, sino leerla diariamente. En otras palabras, el rey necesitaba la palabra de Dios para tener una relación con Dios. Y por eso mi mensaje en esta mañana, la palabra de Dios te protegerá del adulterio, permaneciendo en una comunión íntima con Dios. La palabra de Dios te protegerá del adulterio, permaneciendo en una comunión íntima con Dios. Y aunque el texto es un poco extenso, que hemos leído, hay dos ideas concretas en el pasaje. De los versículos 6, capítulo 6, versículos 20 al 35, vemos en primer lugar que la palabra de Dios protege de los deseos ilegítimos. Y en segundo lugar, en el capítulo 7, la totalidad del capítulo, la palabra de Dios te protege de entrar en una relación ilegítima. Entonces, en primer lugar, la palabra de Dios te protege de los deseos ilegítimos. Cuando hablo de ilegitimidad, hablo de algo que no está tolerado por Dios, que Dios no aprueba esos deseos. Salomón nuevamente se dirige a su hijo en términos de un padre que suplica, hijo mío, que guarde el mandamiento y también la enseñanza de su madre, es decir, la misma palabra que hemos estado estudiando, la palabra Torá, que es la ley. Cuando habla de las enseñanzas de su madre, está recordando cómo es que como padres están instruyendo a su hijo y tiene el ánimo que le da a su hijo es, por favor, guarda el mandamiento. Tiene la idea de preservar, de obedecer la ley de Dios. En otras palabras, la ley de Dios, la palabra de Dios debe estar en los pensamientos, debe estar arraigada profundamente en el corazón. Y por eso, dice el versículo 21, átalos de continuo en tu corazón, enlázalos en tu cuello. Por lo tanto, la palabra de Dios debía ser el consejo, la guía permanente
de su hijo. No solamente le va a ayudar, y es interesante porque la palabra de Dios, no solamente cuando está despierto, dice, te guiarán también cuando duermas, velarán por ti al despertar, hablarán contigo. Una buena costumbre sería, antes de cualquier cosa, al levantarte, lee la palabra de Dios. Que sea tu primer consejo en la mañana, que es lo que está al levantarte, cuando duermas. Pero también Salomón le habla a su hijo para que el mandamiento sea lámpara, como leíamos en el Salmo 119, cuando se refiere a lámpara y luz, estaba hablando del día y la noche. El sol en el día ilumina, la lámpara en la noche, en todo momento. Las reprensiones de la instrucción invadan su corazón y su mente, impregnen su alma. Y por eso es la ley de Dios la que puede librarlo de la mala mujer, la extranjera. Y la manera de hacerlo es precisamente advirtiéndole. Versículo 25. No codicies su hermosura en tu corazón. La palabra de Dios libra precisamente de los deseos ilegítimos. La codicia, la palabra codicia aquí en el idioma original es la misma palabra que encontramos en Éxodo 20, en los mandamientos de Dios, en la ley de Dios. No codicies su hermosura, tiene que ver con un deseo que comienza con una mirada a algo que se tiene el anhelo de poseer, pero que no pertenece. Toma el control de la mente y el corazón. Ese deseo, la codicia, es un deseo que anula completamente la percepción de la realidad. Es lo que nos dicen los versículos 27 al 29. Está diciendo, ¿puede un hombre poner fuego en su seno sin que arda su ropa? Así es el que mira con codicia a el sexo opuesto. No tiene una percepción de la realidad. Naturalmente, nadie va a tratar de jugar con fuego sin saber que se va a quemar. Tener una aventura es perder la noción de la realidad, porque no quedará impune, dice el versículo 29. Cualquiera que la toque no quedará sin castigo, y es lo que la palabra de Dios está expresando. Pero no solamente estos deseos ilegítimos remueven la percepción de la realidad, sino que también es un deseo que lleva a un resultado que no puede cambiar. Y hay una ilustración allí, un ejemplo, y es que el ladrón en la ley mosaica podía restaurar lo robado hasta 4 veces. Allí dice 7 veces, que es una exageración, pero el ladrón robaba, pero si devolvía 4 veces, eso está también en Deuteronomio, en el libro de la ley, y también en Éxodo capítulo 22, 1, dice que si entrega los bienes de su casa, el ladrón podría cubrir su multa. Pero no así con aquel que se llega a la codicia y que termina, como lo vamos a ver más adelante, en una relación ilegítima. Porque no va a poder pagar un rescate para obtener paz. Dice el versículo 33, heridas y vergüenza hallará y su afrenta no será borrada, porque los celos enfurecen al hombre y no perdonará en el día de la venganza. No aceptará ningún rescate ni se dará por satisfecho aunque le des muchos presentes. Es decir, si termina en una relación de adulterio,
Lo que está diciendo el autor de Proverbios es que el esposo ofendido no va a recibir dinero para poder dejar las cosas como estaban antes. Todo lo contrario, se enfurecerá de tal manera que no va a aceptar sobornos. No resulta de esa manera frente al adulterio. No funciona de esa manera. Entonces, esto que comienza con una mirada codiciosa, también va a producir un resultado que no se puede cambiar, pero además, dice el versículo 32, el que comete adulterio no tiene entendimiento. El que lo hace destruye su alma. No puede volver simplemente las cosas al estado anterior. No puede volver otra vez a su vida normal. Y es falto de entendimiento. Es decir, su mente no funciona en ese momento. Pierde toda sensibilidad. Todo lo que pensaría con cabeza fría es alterado por ese deseo codicioso. Y por eso pierde la cordura. El deseo por esa codicia es tan engañosa que al final no solamente se pierde la noción de la realidad, sino la sensibilidad, y también produce efectos que no van a ser borrados con facilidad. Por eso, la palabra de Dios, necesitamos la mente para recordar la palabra de Dios, ¿sí? O sea, necesitamos lucidez espiritual y mental para conectar nuestra situación con la palabra de Dios, ¿sí? Funciona así. El Espíritu Santo me va a ayudar a recordar lo que he leído y meditado en la palabra. El Espíritu Santo no te va a traer a la memoria aquello que nunca has leído, nunca has meditado, lo que no has arraigado profundamente en tu intelecto. O sea, la palabra de Dios no es algo místico. Por lo tanto, necesitamos la mente al leer la palabra de Dios. Necesitamos la mente lúcida para poder estar alerta ante el peligro del pecado. Entonces el adulterio comienza con un deseo ilegítimo, priva de la sensatez, priva de la capacidad para calcular los peligros reales que corre. Y todo comienza por un deseo ilegítimo. Entonces la palabra de Dios es la realidad nuestra. La palabra de Dios nos muestra y nos revela que el pecado es serio. El pecado nos muestra que Cristo Jesús necesitó ir a la cruz para vencer el pecado. Fue clavado en la cruz, fue traspasado, porque el pecado es algo serio. Eso nos lo muestra la palabra de Dios. La palabra de Dios, entonces, es nuestra historia. Génesis. La palabra de Dios nos dice por qué estamos en este mundo y hacia dónde nos dirigimos. La palabra de Dios es la sabiduría de Dios para dirigirnos hacia Él. Y por eso necesitamos enseñar a nuestros hijos sobre las consecuencias del pecado. No hacer juegos sobre el pecado, no hacer chistes sobre el pecado. Tratar el pecado con seriedad. Necesitamos también recordar a nuestros hijos que hay un Salvador glorioso que le costó el precio de su sangre para limpiarnos.
Es por gracia la salvación, claro que sí, pero hubo un alto precio que pagó Cristo, su vida. El Hijo de Dios, el perfecto Rey, muerto en manos entre dos ladrones, en manos de aquellos que lo flagelaron hasta la muerte, siendo santo y perfecto. ¿Por qué ocurrió eso? Por el pecado. Y por eso tenemos vida en Él. Entonces, no solamente la palabra de Dios nos protege de entrar en un deseo ilegítimo, pero también, en segundo lugar, a partir del capítulo 7, nos protege de entrar en una relación ilegítima también. Y Salomón apela nuevamente: hijo mío, guarda mis palabras, atesora mis mandamientos. ¿Por qué? Porque si guardas los mandamientos, vivirás, y mi enseñanza como la niña de tus ojos. Salomón está expresando en términos de vida o muerte la necesidad de obedecer la palabra de Dios para escapar de la muerte. Y esa expresión que vemos allí de cuidar como la niña de sus ojos, dice justamente el versículo 2, mi enseñanza como la niña de tus ojos. Quiere decir que la palabra de Dios sea lo más valioso que Él considere para poder enfrentar el pecado. Pero el autor de Proverbios está diciendo: la palabra de Dios sea como la niña de tus ojos. Protégete con la palabra, o protege tu relación con la palabra, así como cuidas tus ojos. Lo más valioso que tenemos es la palabra de Dios. Pero también los dedos, dice que escríbelas en la tabla de tu corazón, átalos a tus dedos. Eso hace referencia como a anillos, como con grabada la palabra allí. Todo el tiempo escribiendo en el corazón. Aún más, que llame a la palabra de Dios, dice, di a la sabiduría, a la palabra, tú eres mi hermana, y llama a la inteligencia tu mejor amiga, para que te guarden de la extraña. La palabra hermana no es necesariamente, está en términos poéticos, así se dirigía también a la esposa. O sea, que la relación con la palabra sea una relación tan íntima como el hogar. Entonces la palabra de Dios provee sabiduría como un buen matrimonio, un buen amigo. Te pondrán a salvo de la mujer extraña. O sea, tener una relación fuerte en el hogar, en la familia, es una garantía de permanecer fieles y de huir de todo el escenario que viene a continuación. Porque relata como una escena en 3 actos. Vemos a partir del versículo 6 la primera escena. Dice que él ve por la endija, las ventanas no tenían vidrio, era celosías, es decir, como unas persianas que podían ver hacia afuera, pero no hacia adentro. Entonces él describe esa escena. Un joven inexperto que va, él dice desde su ventana, lo ve a este simple, o sea, un joven falto de juicio. Lo describe como aquel que no solamente está en el lugar equivocado, sino que está en la oscuridad de la noche. Dice versículo 9, al atardecer, al anochecer, en medio de la noche, es decir, en el momento de mayor oscuridad, él se acerca a una esquina donde no debe estar. Él está
muy propenso a la seducción, porque en vez de huir, está arriesgándose. No es la hora, no es el lugar, ni es su casa. No tiene que estar en el lugar incorrecto. Por eso el apóstol Pablo le advierte a Timoteo en 2 de Timoteo 2:22, huye de las pasiones juveniles. Dice un comentarista, si quieres evitar al diablo, mantente alejado de su vecindario. Si piensas que eres vulnerable a un pecado en particular, toma medidas concretas para evitarlo. No te atrevas. Pero esto sigue, la historia sigue en la segunda escena. Ya la mujer aparece en escena y ella sí no está allí por casualidad. Ella tiene un propósito concreto porque su forma de vestir es seductora, es astuta. Los versículos 10 al 20 también nos dice que es alborotadora y rebelde, o sea, no permanece en su casa, no es del hogar, está en las calles, está en las plazas. Y hay dos cosas que le ofrece, o al menos tres cosas que le ofrece a este joven inexperto. En primer lugar, le ofrece exclusividad. Lo besa y le dice, tú eres mi único amor. Te estaba esperando. Ella estaba esperando a cualquiera que pasara. Pero le dice, tú eres mi único amor. Tengo una fiesta preparada para ti. Dice, versículo 13, ella lo agarra, lo besa, descarada le dice, tenía que ofrecer ofrenda de paz y hoy he cumplido mis votos. Es decir, también se hace pasar por una religiosa. Parece ser, dicen los comentaristas, que ella había ido a un lugar de adoración a ofrecer un sacrificio. El sacrificio, lo que sobraba del sacrificio podía llevarlo a su casa y tenía que consumirlo rápidamente. Entonces ella lo que le está diciendo es, tengo carne fresca que acabé de presentar en adoración, entonces disfrutémosla juntos, o sea, hay comida. Pero además le ofrece amor. Y aquí es muy importante, dice el versículo 18. Ven, dice ella, embriaguémonos de amor hasta la mañana. No es amor. El placer sexual no es amor, es usar el cuerpo de este joven. Promete amor, ofrece amor, pero está usando su cuerpo para satisfacción física. No hay amor allí. Todo el lenguaje de esta cultura que habla de amor, habla de sexualidad. Ella tiene lujos para él. Linos de Egipto nos habla de lujos, halagos. Le dice, tú eres mi único amor, pero está traicionando a su marido. Pero es peligroso, porque en la tercera escena, este joven la sigue, porque cree en todos sus ofrecimientos y cae en la trampa. Dice el versículo 21, con sus palabras persuasivas, lo atrae, lo seduce con sus labios lisonjeros y al instante la sigue como va el buey al matadero, como uno en grillos que al castigo de un necio. Entonces, las convicciones de este joven son atrapadas por la seducción y entra en una relación ilegítima y peligrosa, porque no hay retroceso. Ya entró a su casa,
quedó atrapado, es como traspasado una flecha el hígado. No había trasplantes en ese tiempo. Ya, no hay nada que hacer. Herido de muerte. Pero la palabra de Dios nos protege para no avanzar en el pecado. Ni en la seducción, ni en una relación ilegítima. Por eso, cuando te sientas atrapado en la oscuridad del pecado, cuando tú digas, esta hora no debo estar aquí, este no es el lugar para mí, huye. Huye, como José. Ni siquiera trates de abrir tu aplicación de la Biblia en ese momento. No vas a tener tiempo. Hay lugares que un creyente no tiene por qué estar. Ni por la hora, ni por sentir que quiere ganar la aceptación de algún grupo. No hay nada que hacer allí, en el lugar equivocado. Pero también, si en algún momento te ofrecen exclusividad, si te ofrecen amor, si te ofrecen seguridad, podrás reconocer a los impostores, porque jamás te mencionarán a Cristo. No te hablarán de la palabra de Dios. No te hablarán de la cruz, pero te prometen seguridad. Hermanos, Salomón fue rey de Israel. Sin embargo, los versículos 24 en adelante, él parece ser que hubiera experimentado algo así. Dice, ahora pues, hijos míos, escúchenme, presten atención a las palabras de mi boca. No se desvíe tu corazón hacia sus caminos, no te extravíes en sus sendas, porque muchas son las víctimas derribadas por ella, numerosos, hablando de fuertes como él. Porque Salomón conocía de primera mano todo lo que está diciendo. Él fue rey y en vez de meditar en la palabra de Dios cada día, terminó haciendo todo lo que le prohibían a un rey. Dice Primera de Reyes, capítulo 4 y capítulo 11, describe a Salomón como rico, tenía oro, tenía caballos, 40,000 establos. Traía caballos de todo lugar, dice la palabra de Dios. Pero también muchas mujeres extranjeras que desviaron su corazón tras otros dioses. Porque la palabra de Dios no estaba, el amor de Dios no estaba en él. Fue mayor el amor hacia toda esta opulencia y por eso escribe y advierte a sus hijos para que no recorran el camino del Seol. Dice, su casa es camino al Seol que desciende a las cámaras de la muerte. Pero un rey, el rey perfecto, no acumuló caballos, no acumuló riquezas, porque lo único que tenía en la cruz nuestro Señor y Rey era su manto, que se lo jugaron a los dados. Era su única riqueza. Y mucho menos mujeres. Pero Él, el perfecto Rey,
no solamente guardó la ley perfectamente, sino que nos revela la fuente del adulterio. Mateo capítulo 5, versículo 27 dice, habéis oído que se dijo, no cometerás adulterio, pero yo os digo que todo el que mire a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Se dirige a los fariseos que pensaban que no se acostaban con mujeres, pero codiciaban a todas las mujeres y que eso los mantendría libres. Pero el Señor les aclara que el problema está en sus corazones porque rechazan al Hijo de Dios que está frente a ellos. El sermón del monte está dirigido precisamente a ser diferente a los fariseos. El adulterio es un símbolo de rechazo de Dios y no es posible obedecer a Dios si no tenemos un nuevo corazón. Y es por medio de la palabra de Dios que comprendemos que Cristo Jesús, el Hijo de Dios, fue a la cruz para limpiar nuestros pecados. Y es Cristo Jesús, su amor, que nos capacita para estar protegidos en su palabra, tanto de los deseos ilegítimos como las relaciones ilegítimas.